Bienvenidos al Mundial de Ironman 2022, la prueba que retornaba a la Big Island, a la isla de Hawái, para en la localidad de Kona tomar la salida y, como siempre, los grupos hawaianos para tocar el himno nacional. En esta ocasión las cosas iban a ser distintas que en todas las ediciones anteriores, desde 1978, puesto que la carrera se iba a disputar en 2 días. El primer día las protagonistas principales iban a ser las mujeres, con las pro femeninas. Un total de 43 triatletas iban a dar cita, de las 55 que se habían clasificado, puesto que hubo varias bajas de última hora, entre ellas Kate Matthews, la subcampeona del mundo, conseguido en St. George en mayo de este año, y ahí el circuito de la natación, 3.800 metros, unida y vuelta, tan solo 100 metros por el lado que se iba y 100 por el que se volvía, y desde los primeros momentos la principal favorita, Lucy Charles, ya estaba tomando unos metros de ventaja. Ahí la tenemos, pero no puede soltar definitivamente a ese grupo perseguidor. Normalmente ella, que es la que tiene el récord de la prueba, saca una ventaja más importante en este segmento de natación, y ahí están las 4 perseguidoras por Lauren Brandon, una mujer que en alguna ocasión había salido con Lucy Charles del agua, y la británica se está acercando a la zona del pier en 50-56. Su tiempo no había podido bajar de los 50 minutos, y ahí está saliendo una mujer que tenía 3 segundos puestos y que en esta ocasión iba a intentar luchar por el triunfo. Y aquí a 45 segundos ese grupo perseguidor, con la citada Brandon, también Rebecca Clark y Fenella Landrich, iban en ese grupo perseguidor. Y aquí a 3:45 un segundo grupo perseguidor con triatletas importantes como Chelsea Sodaro, como la noruega Lisa Norden, también Sara Svensk, la sueca, y este es el grupo de las grandes favoritas. Las 3 que se presumía que iban a copar el podio, prácticamente en todas las quinielas, con permiso de Lucy Charles, era Daniela Rief, Anne Haug y la otra alemana, Laura Philipp, saliendo juntas a afrontar este segmento ciclista con una pérdida considerable en el agua, mucho más de lo que se preveía. 7 minutos con esta mujer, con Lucy Charles, que ahí está saliendo la población de Kailua Kona, y enseguida nada más salir ya se la echa encima Fenella Landrich. Había perdido 45 segundos, y aquí Lauren Brandon manteniendo esos 45 segundos que había perdido en el segmento de natación, y se la está echando encima Rebecca Clark, la neozelandesa. Ahí salen las 2 de la localidad de Kailua Kona y enfocan la Queen K. Y esta es Laura Philipp tirando el grupo de Daniela Rief. Esta era la principal favorita. Prácticamente nadie tenía dudas de que iba a ganar la prueba, puesto que también había ganado el Mundial de St. George en mayo. Y Anne Haug, ya a 6:45, estaban recortando a Lucy Charles y a Fenella Landrich. Ahí la tenemos, las 2 británicas, con una distancia entre ellas bastante grande, pero esta mujer, Fenella Landrich, iba jugando mucho con el límite permitido de los 10 metros. Y aquí el grupo perseguidor por Sky Moens, liderado, y enseguida ya la va a pasar esta mujer, Lisa Norden, subcampeona olímpica en Londres 2012 y actual campeona sueca de contrarreloj, que pasa a tirar de este grupito de 5 que cierra siempre Chelsea Sodaro. Ahí están las 5, mientras que Fenella Landrich, kilómetro 60, ya toma la cabeza y se pone a tirar. Se iban turnando las 2 británicas en la cabeza, aunque más peso para Lucy Charles. Y en este penalti, Laura Philipp y Crowley, esta última, la australiana, había sido tercera en 2 mundiales, paradas ahí, un penalti box de 5 minutos, cuando Laura Philipp iba tirando de ese grupo en todo momento, pero le ha tocado el penalti. Y ahí las 2 líderes ya cogiendo la carretera que va al punto de retorno de Javi. Este es el grupo perseguidor 1, que ya ha cogido a las 2 que iban por delante, a Brandon y a Rebecca Clark. Se forma ese grupito de 7, y Laura Philipp ha dejado ya el penalti, esos 5 minutos parada, y empieza a remontar posiciones. Era una de las favoritas a llevarse la prueba.
al igual que esta mujer, Daniela Rief, que va en esos momentos con otra alemana, Complemate, en el grupo. También va Anne Haug en ese grupo, ya camino de Howie, y la sueca Svensk, una mujer que había ganado ya el Ironman Barcelona, una muy buena corredora, y ahí tirando camino de ese punto de retorno, Lucy Charles. A continuación, Fenella Landruich. Realmente es Lucy Charles la que más lleva el peso de la caza, y Fenella en muchas ocasiones se le pone ahí a 7 metros. Y esta es Sky Moench en el grupo perseguidor, donde hay ese parón en las zonas de avituallamiento. Ya es una zona muy seca y el calor está apretando muchísimo. Habíamos visto a las 6 de la mañana una temperatura de 24 grados y ahora ya había subido prácticamente a los 30, y Chelsea Sodalo habituallándose en ese grupo perseguidor que les está recortando tiempo a los dos británicas. Y esto es lo que queda en estos momentos. El punto de retorno de Howie, ya camino para Kona. Así estaba el tiempo, y un día que prácticamente no hubo viento. De ahí que los parciales ciclistas fueran muy rápidos. Y nada, a 4 kilómetros de ese punto de retorno es Fenella Landruich la que toma la cabeza. Parecía que iba a soltar definitivamente a Lucy Charles. En esos momentos, antes del punto de retorno, está saliendo Ian Rose, 2:17:39, el último de los nadadores que había salido en el tiempo de corte. Y Lisa Norden, tercera, a 1 minuto 40 en el punto de retorno. Las había recuperado los 3:45 cedidos en el agua. Y Daniela Rief a 4:10, también recuperando mucho de los 7 minutos perdidos. Ya se coloca en séptima posición antes del punto de retorno. Y ahí parón, otro penalti con Lisa Norden, la que estaba tirando de todo el grupo. Ahí parada, es una cosa inexplicable. También Rebecca Clark, y antes también había sido parada Macaulay Cullen, que solo estuvo 2 minutos, no los 5 de las otras dos. Y ahí Fenella Landruich, líder en la Queen Cake, camino de Kona, pero se le está echando encima de nuevo Lucy Charles, que había perdido unos 17 segundos, mientras que Daniela Rief ya comienza su remontada. Está haciendo como en 2018, el año en el que desde Javi hasta Kona marcó el tercer mejor parcial de la general, solo superada por Cameron Wurf. Y es impresionante cómo está tirando. Ya acaba de pasar ahí a Anne Haug, que la había pasado en el punto de retorno, muy concentrada. También pasa a Sky Moench, ya se coloca en cuarta posición. Moench es quinta, la americana. También pasa a la siguiente americana, a Chelsea Sodaro, que se coloca ya en cuarta posición. Y en esos momentos Daniela Rief es tercera. Y es que está marcando un parcial terrorífico. Era su táctica aguardar para estos últimos 80 kilómetros. Chelsea Sodaro se coloca ahí en cuarta posición en estos campos de lava que van camino del aeropuerto. Y Lucy Charles vuelve a tomar la delantera. Ya se coloca líder, y ahí Fenella saludando al público, también aprovechando para echarse muy encima de Lucy Charles. Y es que estuvo jugando todo momento con la distancia reglamentaria, pero nunca la llegaron a parar. Los jueces sabrían lo que hacían. Y ahí ya llega a ellas, a falta de 7 kilómetros, esta mujer, Daniela Rief, como siempre, ya marcando el mejor parcial, aunque no es el récord de la prueba. Sería un parcial impresionante, y ahí se coloca de líder Daniela Rief con 4:36:10. Su tiempo en el segmento ciclista. Aún tendría tiempo para meter unos segundos ya de cara al final. Y Lisa Norden se ha repuesto de esos 5 minutos parada, y a 2 kilómetros se está cogiendo a Chelsea Sodaro. Va a llegar cuarta a tan solo 3:05. Si no hubiera sido por el penalti, esta mujer se hubiera bajado primera con aproximadamente 2 o 3 minutos. Y ahí está Daniela Rief, ya entrando en esa zona del Hotel Kamehameha, en esta bajada de Palani, para entrar a la zona de boxes en el Pier. Y ahí dando la bici a los voluntarios, dispuesta a afrontar la maratón. En esos momentos era la favorita, pero tenía cerca corredoras muy buenas y le iba a costar muchísimo. Ahí se baja también Lucy Charles, y Fenella Landruich en tercera posición. Había cedido en 7 kilómetros casi 1 minuto 54 segundos, pero todavía estaría en la lucha por el podio. Era la revelación del día sin ningún género de duda. Y ahí Daniela Rief saliendo primero a afrontar el segmento ciclista. Esto era lo que se esperaba prácticamente por todo el mundo. También había dudas si
Lucy Charles la iba a aguantar y al final prácticamente la ha aguantado, se ha bajado a 20 segundos. Y aquí a 3:05 Sodaro y Norden. Nadie contaba con Chelsea Sodaro, que venía del Ironman de Hamburgo, su única participación en Ironman y el debut en Kona. Y ahí ya, antes del kilómetro 1, Lucy Charles pasa a Daniela Rief. El correr de una y el correr de otra es muy diferente. Prácticamente Daniela Rief ahí se va arrastrando, mientras que dando una buena zancada para Lucy Charles, que ya la ha soltado definitivamente, y ahí corriendo prácticamente a los unders. Daniela Rief muy tocada. Anne Haug se baja a 5:30 con esa ventaja sobre Lucy Charles. Era todavía la favorita para llevarse la prueba tras la remontada que hizo en 2019, la última vez que esta prueba estuvo aquí, y ahí tenía problemas para darse la zapatilla en ella Landrich, que no usa trancas, sino que se hace a los cordones, y está siendo pasada desde los primeros momentos por Chelsea Sodaro, que va volando. Una mujer que era su segunda tentativa en Ironman. Ahí Lucy Charles aguantando la primera posición con un colchón de 1 minuto 40, pero el ritmo de Chelsea Sodaro es realmente brutal. Una corredora nata, venía de la Situ, pero antes había sido internacional en atletismo, y ahí se coloca segunda 1:40 antes de salir de la zona de Ali Drive. Todavía líder Lucy Charles, pero ya se le está echando muy encima Chelsea Sodaro, y sería ahí la americana corriendo en la subida a Palani cuando iba a tomar el liderato. Haug y Svenk ya luchando por el top 5 a 4:10. Anne Haug está pasando a Svenk. La sueca parecía que iba a correr más esta mujer. Y ahí el océano y la subida a Palani, donde ya ahí van Chelsea Sodaro, y prácticamente va casi andando Lucy Charles en esta subida. No hay que quemar muchas naves en esta subida y hay que habituallarse bien, como está haciendo Chelsea Sodaro, y ya está. Ahí a la salida de Palani, cuando enfocan la Queen K, al igual que en el ciclismo, ya se coloca de líder la americana. Hacía muchísimo tiempo que una americana no ganaba en Kona. Ya Landrich es tercera al inicio de la subida a Palani, y Daniela Rief aguantando como puede el top 5. Chelsea Sodaro con 2:51.44 iba a marcar el mejor parcial. Ahí ya era favorita, puesto que el ritmo se veía que era mucho mejor, aunque Lucy Charles iba corriendo muy bien por esta zona de la Queen K. Lo mismo que Anne Haug, que venía remontando por detrás. Ya era tercera ahí en la Queen K. Y la táctica de Chelsea Sodaro, en todos los avituallamientos prácticamente perdía unos 40 segundos, puesto que los hacía andando. Luego salía a pasitos muy cortos, poco a poco iba entrando en ritmo, y otra vez corriendo a ese ritmo espectacular de 2:51. Así hizo toda la maratón, prácticamente unas 10-12 series de 2,5 kilómetros que había entre avituallamiento y avituallamiento. Y ahí Lucy Charles corriendo por el Energy Lab, la zona más dura del circuito, con un buen ritmo, pero se le estaba echando encima a esta mujer. Anne Haug, que ahí así que va en modo de caza. Ella, cuando ganó aquí en 2019, hizo 2 horas 51:05, más rápido que este año Chelsea Sodaro. Y Laura Philipp, cuarta en el Energy Lab, ya está pasando ahí a Daniela Rief, y se coloca cuarta, y en esos momentos Daniela Rief va a tener que luchar por aguantar el top 5, cosa que no terminaría por hacer, puesto que quedó octava. Laura Philipp, que había sufrido ese penalti al inicio del ciclismo en el kilómetro 50 y a 29 grados de temperatura. No hacía mucha temperatura, pero el problema es que al no haber viento, el calor se pegaba muchísimo, y ahí un nuevo detallamiento para Chelsea Sodaro, ya en las calles de Kailua Kona, con el triunfo en el bolsillo. Una mujer que nadie apostaba por ella. Sí que entraban los pronósticos del top 5, pero nadie se podía imaginar que en su debut en Kona iba a ganar la prueba. Y ahí Lucy Charles, como está viendo en esos últimos 5 kilómetros que se le echa encima a Anne Haug, pero finalmente la británica iba a aguantar la posición. Y ahí Chelsea Sodaro, 8:33.45, iba a ganar la prueba. Impresionante esta mujer, lo que ha conseguido. Y la segunda posición para Lucy Charles, prácticamente casi 8 minutos y 40 segundos por detrás Anne Haug. Top 5 para Laura Philipp y Lisa Norden. Ironman World Championship in a time of 8:33.46. Incredible stuff. This is amazing. Congratulations. What a beautiful show.
You're back, and we're glad to have you. And that is a tight finish there for Anna Howe, one-time winner, now third. Howe on that marathon, 51:45 by the way for our winner. Frustrated with the penalty, got a little emotional over it, but got it back together, and his storm. Yeah, a little bit disappointed, but you've also got to be happy. You don't have to have satisfaction with your happiness as well. Dang, Lucy Charles, 4 times on that second place. That's so